Buenas noches para todos, espero se encuentren muy bien. Nos encontramos en formación virtual con el AXO 32. Pero ve, Vamos acuéstate, a, yo te cepillo. vamos a darle unos minuticos de tiempo de espera para que nuestros compañeros que están pendientes por ingresar puedan dar ingreso. Muchas gracias. Ya retomamos.
Bueno, chicos, muy buenas noches para todos. Vamos a dar inicio entonces formalmente a la actividad programada para el día de hoy, para darle continuidad al proceso formativo que llevamos a cabo. Bueno, para el día de hoy tenemos programado darle continuidad a la actividad relacionada con el plan de desarrollo. Entonces quisiera saber qué aportes tienen de acuerdo a lo que pudieron evidenciar en el plan de desarrollo. ¿Sí? Vamos a darle el espacio, la palabra a los compañeros que se encuentran conectados y continuamos. Vamos a iniciar con Lina. Lina Marcela. Lina, ¿te encuentras en clase? Bueno, al parecer Lina no nos acompaña en clase. Entonces vamos a darle vamos, ok. Dice que no le funciona el micrófono. Listo, Lina, puedes escribirnos por allí por el chat. Por el chat tus apreciaciones. Aquí ya la vamos a compartir pantalla. Lina nos informa que no le funciona correctamente el micrófono. Entonces vamos a darle el espacio para que nos pueda comentar sus apreciaciones a través del chat de la reunión. Nos escribe que sobre el tema de la agenda, debe ser sobre el tema de la agenda. Agenda, no sé a qué hace relación con agenda. Eh, no sé de pronto a qué te refieres con la agenda, Lina. Eh, pues puntualmente la clase pasada, ¿me puedes confirmar si tú asististe a la clase pasada, la clase anterior? Ah, ok, esta es su primera clase. No, para esta clase nosotros teníamos la intención, estamos trabajando en la aproximación a las energías limpias y los modelos de generación de energía limpias. Entonces, desde ese punto de vista, presentamos las diferentes formas que se tienen para generar energía, digamos, amigable con el ambiente. En ese orden de ideas, trabajamos el tema de abordar el plan de desarrollo. ¿Sí? En el plan de desarrollo de la nación establece, digamos, y prioriza y cambia el paradigma en cuanto al abordaje de las energías limpias. Entonces, la actividad de hoy versa sobre cuál es digamos, postura, el aporte, de acuerdo a la lectura del plan de desarrollo en cuanto a ese tema de la agenda climática. Eh, Básicamente es eso, pero pues si no estuviste en la clase anterior, no, me imagino que por lo visto no viste el video tampoco, entonces pues digamos que no tendrías, o me equivoco, me imagino que no tienes claridad sobre el tema que habría que trabajar el día de hoy. Bueno, entonces vamos entonces
continuar con Felipe, Felipe Múnera. Felipe, ¿te encuentras en clase? Ok, Felipe nos solicita un espacio de tiempo. Dale, no hay lío, ya te esperamos. Bueno, Felipe nos dice que siga con otro compañero debido a que tiene inconvenientes con su equipo de cómputo. Bien, entonces sigamos con otro compañero, Erika Hernández. Te escuchamos, Erika. Buenas noches. Buenas noches, ¿Sí me Erika. escuchan? Bueno, yo lo que había pues acá como investigado es sobre la transformación productiva, internacionalización y acción climática, que eso es la transición de energía, transición energética para la vida. Y nos dice que utilizar los excedentes financieros del carbón y el petróleo para hacer una transición energética que lleve al país hacia una economía verde. Entonces, pues realmente yo lo que entiendo se busca es como ser amigable con el medio ambiente y reducir lo que son las extracciones y todas estas actividades que la explotan de una manera negativa. ¿Quieres aportar algo más al respecto, Erika? Sí, bueno, también quiero decir que lo que se busca es como invertir o reinvertir de pronto esas utilidades que dan esas explotaciones de esos terrenos en proyectos que puedan ayudar a construir o a crear unas mejores energías limpias.
que sería pues como una forma de beneficio colectiva. Muy bien, exactamente. Muy bien, Erika. ¿Quieres aportar algo más o dejas hasta allí? Hasta ahí, profe. Bueno, muy bien, Erika, por tu aporte. Muchas gracias. La actividad tiene como interés fundamental que ustedes puedan apropiar el conocimiento en cuanto a cómo la física o los fenómenos físicos se traducen en herramientas o modelos de herramientas o desarrollos tecnológicos que puedan ser amigables con el ambiente, que puedan generar una sostenibilidad en el largo tiempo, debido a que estamos en un cambio de paradigma de un modelo extractivista en energías fósiles a un modelo en el cual utilizamos energías limpias. Entonces, es muy importante que ustedes comprendan que desde el punto de vista ingenieril, nuestra misión aporta, digamos, desde el análisis y desarrollo de software en cuanto a cuál es nuestro papel dentro de ese marco de desarrollo de gestión del Estado colombiano, donde él nos define unas pautas hacia donde apunta la nación. Entonces, en ese orden de ideas, la nación está afrontando un cambio, el cual el aprendiz deberá de poder contextualizarse en ese contexto, en ese nuevo contexto, en ese cambio de paradigma, ¿sí? Entonces, muy bien, estás definiendo una óptica por la cual el Estado está viendo como un modelo lo puede adaptar para otro, ¿sí? Sigamos con Diego. Diego Alejandro. Diego Alejandro, te escuchamos. Profe, buenas noches. Profe, yo hice una investigación acá, pues, más que todo en el tema este, basándome en lo del plan de desarrollo, y me centré en esta parte como de la justicia ambiental y la agenda climática. Eh, Bien. Acá que pues ¿Qué encontré encontraste? que tenemos, pues, profe, déjeme hago scroll acá un poquito. Que la Agencia Climática y la Justicia Ambiental son pilares centrales del Plan Nacional de Desarrollo. Se abordan principalmente a través de los 5 ejes de transformación que están como interconectados. Eh, Uno de estos sería pues el ordenamiento del territorio alrededor del agua y justicia ambiental. Y el otro sería la transformación productiva, internacionalización y acción climática. Dentro dentro del primero, pues tenemos que en este eje que pone la protección de los ecosistemas y la adaptación al cambio climático en el centro de la planificación del país. Profe, en un momento. Listo, profe. Tenemos, ¿cuál fue el que? Vale. Y en el segundo eje, en la transformación productiva, e internacionalización y acción climática, pues en este eje se aborda el cambio climático desde la perspectiva económica y energética. Acá tenemos pues transición energética justa, que esta es la meta más ambiciosa que busca una descarbonización de la economía al reducir progresivamente la dependencia del petróleo y el carbón. También se impulsa fuertemente la diversificación de la matriz energética con fuentes no convencionales de energía renovable, como la solar, eólica, eh, geotermia
Hidrógeno. Sí, geotérmica e hidrógeno, correcto. Em, sí. Eh, como también acá mismo se promueve la creación de comunidades energéticas para. Bien, ese punto es muy importante. ¿Quieres agregar algo más o dejas hasta allí, Diego? Bueno, muy bien. De acuerdo a la información que nos suministró Diego, claramente podemos observar que el Estado se encuentra en ese proceso de transición y ha determinado unos pilares, ha determinado una línea, un hilo conductor hacia donde apunta el Estado colombiano. Y es muy importante que el aprendiz SENA tenga el contexto de qué cambios se está teniendo en paradigma digamos, eso se llama, digamos, la energía en el país es es un pilar fundamental del desarrollo, ¿sí? Porque sin energía, pues un país prácticamente se detiene, ¿sí? De ahí la importancia que reviste el tema de la energía en el país. Entonces, hay muchas fuentes de generación energética, pero actualmente la gran mayoría son contaminantes en su gran medida. Entonces, busca claramente definir diferentes ejes para lograr hacer un cambio en ese paradigma, ¿sí? Entonces, es importante que el aprendizaje entienda que el nuevo contexto está cambiando, ¿sí? Que de pronto será un proceso lento, pero que ese paradigma terminará en otro, nos llevará a otro lugar en el cual tendremos un aire más limpio, tendremos una serie de beneficios. Eh, Felipe, creo, Profe, Oscar Cadena. profe, yo le hago Sí, de una Felo. vez. Yo le hago Ah, de una bueno, vez. listo, pues. Dale, ¿Qué Felo. más, qué más pues? ¿Cómo están? ¿Bien o qué? Bien, gracias a Dios. ¿Los qué tal? Bien, bien. Profe, no, acá pues peleando con ese computador, hombre, que nada, güey. A veces pasa. Todo Agarro. se, Eso todo es que lo es, confluye para que no esto sirva. es que lo, esto es que lo estallo, pero mientras tampoco hasta por allá, pero. No, 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 él no tiene la culpa. Profe, pues yo lo que investigué pues fue una transición de energía, de la energética mundial. Es como el cambio de Ujú. un modelo, es el cambio de un modelo energético que se basa en combustibles fósiles. ¿Sí me entiende? A uno que prioriza las energías limpias y renovables como la solar y la eólica. Ajá, Está impulsada por la necesidad de combatir el cambio climático, limitar el calentamiento global y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Ya de eso vemos ajá, muy bien. que, de eso vemos que los principales países líderes, que pues que sean líderes en esta transición, son los países nórdicos. ¿Cuáles son los países nórdicos? Suecia, Dinamarca, aunque países como China y Estados Unidos, pues obviamente las potencias pues, mundiales, están avanzando gracias al apoyo también, al apoyo de las políticas también. ¿Cuál es el objetivo, pues, como de éxito? Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero para evitar los efectos más catastróficos del calentamiento global, como el aumento del nivel del mar y la desertificación. También lograr que la economía sea neutra en carbono para mediados del siglo, un objetivo clave establecido en el Acuerdo de París. Y reducir la dependencia de combustibles fósiles limitados y asegurar un suministro energético estable y sostenible. Vale, muy bien. ¿Quieres agregar algo más, Felo, o dejamos hasta allí? Pero bueno, ahí está todo bien, entonces. Bueno, muy bien, exactamente. De eso se trata, Felipe, que el aprendiz SENA se dé cuenta que la transición energética es necesaria. No es que nosotros como humanidad estemos en una posición, eh, digamos, inflexible, donde decimos no, es que nosotros tenemos petróleo y realmente para qué vamos
digamos, a improvisar o a explorar otras opciones. Pues claramente para todos es conocido que las energías fósiles contaminan, ¿sí? Y destruyen. Y pues mientras la tecnología nos permitía de una u otra manera dar solución a las necesidades a través de combustibles fósiles, estuvo bien, pero en la medida en que la tecnología nos permite generar energía, pero de una manera que no tenga impacto ambiental, pues que no tenga impacto negativo ambiental, pues es hacia allá hacia donde debemos de hacer ese cambio, ¿sí? Y en ese mismo orden de ideas, el aprendizena debe saber de que sus análisis, sus desarrollos deben de apuntar hacia ese nuevo paradigma ambiental, ¿sí? En cuanto, digamos, desde el punto de vista del desarrollo de software, saber que hay aplicaciones que podemos crear con software en el cual podamos manipular herramientas, mecanismos, tecnologías que efectivamente controlen este tipo de herramientas, ¿sí? O este tipo de tecnologías. Entonces, hacia allá tenemos que ir preparando nuestro conocimiento, empapándonos del tema, conociendo más a fondo qué tipos de productos, qué tipos de tecnologías se están desarrollando, ¿sí? Bien, Oscar. Cerramos con Oscar. Oscar, te escuchamos. ¿Qué opinión tienes? ¿Qué aporte tienes frente a la actividad del plan de desarrollo? Bueno, listo. Eh, de pronto Oscar tiene inconvenientes, para el parecer no nos escucha. Bien, entonces en cuanto a el tema de energías limpias, bueno, aquí se conectó otro compañero, pero vamos a darle continuidad al proceso. Bueno, vamos a dar por cerrado el tema de la agenda climática, ¿sí? Es importante que profundicen en el plan de desarrollo. El plan de desarrollo es una oportunidad y hay que aprender a leer las oportunidades también. El plan de desarrollo establece oportunidades desde el punto de vista ingenieril para un nuevo paradigma. Por ejemplo, yo detecto que el nuevo paradigma ofrece oportunidades para desarrollar unidades de almacenamiento móviles de energía, ¿sí? Va, yo creo que para todos es real que el cambio en el parque automotor se está dando. Es decir, la propuesta está en que los carros eléctricos tienen mayores beneficios que los carros de combustión a gasolina, por ejemplo, diésel, gasolina. Estos a largo plazo se harán más costosos y los carros, digamos, impulsados por energía eléctrica eh, o energías limpias, estos obtendrán mayores beneficios. El mismo Estado proporcionará beneficios de carácter muy probablemente en impuestos, muy probablemente en el IVA. Tengo entendido que actualmente uno de los beneficios está en el IVA, no pagan IVA, y otro de los beneficios es que no tienen pico y placa, por ejemplo, ¿sí? Y a su vez, los carros de combustión a gasolina pues se harán primero más costosos y segundo, la gasolina se empezará a encarecer como mecanismo también para, digamos, de cierta manera empujar la transición a este nuevo modelo, ¿sí? Que permita que haya una transición, digamos, más rápida y profunda, ¿sí? Entonces, podemos cerrar este tema diciendo que el aprendizena, eh, a partir de documentos técnicos de carácter administrativo, como el plan de desarrollo, le establece una línea, un hilo conductor hacia donde confía el Estado que como meta debe lograr,
que es el cambio de paradigma energético. Pasar de un modelo extractivista, combustibles fósiles, a pasar a un modelo, digamos, multimodal de energías limpias. Porque no es solamente una línea de energías limpias, hay muchas y el Estado colombiano le apuesta a eso. Una de sus apuestas es las comunidades energéticas, donde establece que o busca o pretende que estas comunidades sean comunidades generadoras de electricidad, que permitan generar energía desde sus hogares, desde sus comunidades, hacia la red eléctrica. Es una de las apuestas entre tantas que tiene. Entonces, bueno, vamos a dar por cerrado entonces el tema allí. Vamos a continuar con, ya habíamos visto parte de lo que, de la temática de física, donde vimos magnitudes y vimos, digamos, cómo se expresan las magnitudes y qué son, ¿sí? Digamos, cómo, de dónde vienen también. Entonces, ahora vamos a trabajar, vamos a ver el tema de la dinámica, ¿sí? Dinámica, y vamos a meternos en la ley de Newton, con el objetivo de también aportar a esas primeras evidencias que se deben de dar. Aquí el material de estudio nos ofrece un video, el cual vamos a poner. ¿Listo? Ciencia de las cosas. Dinámica. La dinámica obedece al movimiento. En física, esto se refiere a la relación que existe entre los acontecimientos, las causas que lo provocan, sus cambios y el tiempo en que esto sucede. Isaac Newton nació en Inglaterra, fue científico y escribió los principios matemáticos de la filosofía natural, cuyo tema principal fueron sus leyes de movimiento. El movimiento se define como el desplazamiento que tienen los cuerpos en un espacio frente a otro cuerpo y es relativo, ya que depende de la posición del observador. La fuerza es la acción que tiene un cuerpo sobre otro y la masa es la magnitud que mide la cantidad de materia que tiene un cuerpo. Ley universal de gravitación de Newton. El campo gravitacional de la Luna hace que la Tierra se acelere hacia la Luna. El campo gravitacional de la Tierra hace que la Luna se acelere hacia la Tierra. La primera ley de Newton o ley de inercia indica que todo cuerpo conserva su estado, en reposo o en movimiento uniforme y rectilíneo, si ninguna fuerza interviene sobre él para cambiar su estado. La inercia mecánica obedece cuando no se puede alterar el estado de movimiento o el reposo de un cuerpo. La inercia térmica es cuando un cuerpo se resiste al cambio en su temperatura si está en contacto con otros cuerpos o al ser sometido a calentamiento. Bueno, muy bien. En dinámica podemos hablar también, podemos decir que actualmente hay un fenómeno, no sé si ustedes de pronto estarán un poco empapados sobre las noticias y digamos para traer un ejemplo a colación, el ejemplo es I3 Atlas, no sé si lo habrán escuchado, ¿sí? I3 Atlas, miremos aquí. Miremos una de las noticias. Dice, el cometa I3 Atlas reapareció tras su paso por el Sol y los astrónomos lograron fotografiarlo. El objeto interestelar volvió a ser visible y la NASA prepara dispositivos para seguirlo de cerca hasta su acercamiento en diciembre. El acercamiento es el 19 de diciembre, cuando los telescopios del hemisferio norte captaron una débil mancha azul sobre el horizonte. Los astrónomos comprendieron que estaban presenciando algo extraordinario. Era el 3I Atlas, el cometa que viene desde los confines del espacio interestelar a nuestro sistema solar. ¿Sí? Entonces, recientemente volvió a ser visible después de cruzar
detrás del Sol. Entonces imagínense el Sol, cruzó por detrás del Sol. Imagine que el Sol ejerce fuerza de gravedad, de atracción, ¿sí? Sobre los planetas, ¿sí? Entonces, miremos un gráfico, vamos a ver si encontramos aquí sistema solar. Entonces, vamos a ver si tenemos unas imágenes un poco más dicientes. De pronto, esta está más diciente. Eh, esta está diciente, pero miremos a ver esta. Esta está más amplia. Entonces, todos estos planetas que podemos ver acá, Sol, Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno, todos estos no salen de esta órbita en la que se encuentran porque hay un problema, digamos un problema no, digamos hay unas fuerzas invisibles que los mantienen atados, como si estuvieran atados por una cuerda, ¿sí? Estuvieran atados por una cuerda, y es la masa de la Tierra, del Sol. La masa del Sol ejerce una fuerza de atracción de los planetas que están cercanos, ¿sí? O que están dentro de esa injerencia de esa fuerza de atracción. Entonces, imagínense que la fuerza que tiene el Sol para mantener a los planetas, ¿sí? Para mantener a los planetas a sí mismo atraídos dentro del sistema solar, de tal manera que estos no se salgan hacia otra constelación, sino que se mantengan y permanezcan allí en esa rotación constante, ¿sí? Esa fuerza claramente pues es muy, muy, muy fuerte, ¿sí? Y de allí que el cometa pues tiene una fuerza muy superior que permite que puede cruzar detrás del Sol. Es decir, que la fuerza con la que está cruzando es superior a la fuerza que está ejerciendo el Sol, ¿sí? Sobre este cometa, presunto cometa, se dice que pues tiene unas particularidades que hacen desconfiar a los científicos frente a que sí sea un cometa, debido que este ha tenido corrección de órbita. Por ejemplo, pues como podemos ver, los planetas no corrigen su órbita, se mantienen porque son, entre comillas, elementos inanimados que básicamente no tienen, digamos, una forma consciente de corregir su órbita con respecto, digamos, con respecto al Sol. Es decir, la Tierra no modifica su órbita con respecto al Sol. Mientras que este cometa sí la corrige, de cierta manera, rompiendo las leyes de la física, ¿sí? Estas leyes de las que nos habla en este caso, nuestro prócer de la física, Isaac Newton, ¿sí? Isaac Newton es el precursor de estas leyes y precisamente este fenómeno, me refiero al fenómeno del el 3 Atlas, no a, no a, no a Isaac Newton. Este fenómeno del cometa, pues nos permite inferir que hay algo distinto debido a que no está dentro de los parámetros de las leyes de la física establecidos. Es decir, está teniendo una situación ajena que le permite que éste corrija su órbita, lo que nos da luces de que ese agente externo pues tendría que ser un motor de propulsión,
ajeno al sistema solar que le permite corregir esa órbita, ¿sí? ¿Qué otra cosa interesante podemos ver acá? Bueno, volvamos acá. Entonces, podemos ver que Isaac Newton pues propone las leyes de Newton, ¿sí? Valga la redundancia. Estas leyes son de vital importancia para la física. Entonces, es importante también que hagan una profundización sobre la biografía de Isaac Newton, debido a que Isaac Newton, digamos, tiene una biografía bien interesante, que los invito a que la conozcan. Bien, Isaac Newton nació en Inglaterra, fue científico y escribió los principios matemáticos de la filosofía natural. Sí, ellos estaban en esa época, digamos, en una filosofía, y esa filosofía era que se basaban en principios naturales, ¿sí? eh, Prácticamente todos los matemáticos eran filósofos, ¿sí? Porque precisamente buscaban a través de preguntas filosóficas dar respuesta a a esa pregunta. Y la respuesta tendría que ser demostrable. Como tendría que ser demostrable, la forma de hacerlo es a través de la matemática. De allí que los filósofos eran matemáticos y viceversa, los matemáticos eran filósofos, ¿sí? Entonces define, el movimiento se define como el desplazamiento que tienen los cuerpos en un espacio, ¿sí? Frente a otro cuerpo, y es relativo ya que depende de la posición del observador. La fuerza es la acción que tiene el cuerpo sobre otro y la masa es la magnitud que mide la cantidad de materia que tiene el cuerpo. Cuando hablamos del sistema solar, la masa, en este caso del sistema solar, ¿sí? En este caso el sistema solar, cuando hablamos del Sol, la masa sería toda la materia que contiene el Sol. Esa masa eh, es precisamente la que genera esa fuerza de atracción, ¿sí? Es precisamente, tiene una masa pues la imagen de pronto es más diciente de la representación en cuanto a la masa que representa el Sol frente a los diferentes planetas, ¿sí? Entonces, la masa juega un papel importante dentro de esa fuerza de atracción. Entonces, aquí vemos que se plantea las leyes universales de gravitación de Newton, ¿sí? Donde nos da el ejemplo de cómo ejerce la gravedad un papel fundamental. O sea, la gravedad ejerce aceleración sobre un cuerpo sin necesidad de que tenga impulso. Es decir, no necesitamos impulso para que éste acelere. Con la mera gravedad, éste acelera. ¿Y cómo lo podemos ver? Ejemplo, cuando un satélite entra a la atmósfera, cuando entra a la atmósfera del planeta Tierra, este genera sin necesidad de impulso, sin necesidad de, simplemente con estar en caída libre, este genera una velocidad, ¿sí? Y es una velocidad que incrementa a medida que la gravedad ejerce fuerza sobre ese objeto. Bien, dice, la primera ley de Newton o ley de inercia indica que todo cuerpo conserva su estado, ¿sí? Es decir, que si está quieto, se deja quieto, como se dice popularmente. En este caso, aplica. Cuando hablamos de la ley de inercia, quiere decir que el objeto conserva su estado. Dice, en reposo o en movimiento uniforme o rectilíneo, ¿sí? En reposo, es decir, quieto, o en movimiento uniforme y rectilíneo, es decir, que mantiene una constante, ¿sí? Una constante de movimiento. Si ninguna fuerza interviene sobre él para cambiar su estado, ¿sí? Es decir, que estas variables se mantienen siempre y cuando no haya una variable externa
que incida sobre este. Les daba el ejemplo del el 3 Atlas, donde esperamos que tenga un movimiento uniforme en cuanto a las leyes de la física. ¿Por qué? Porque hay una gravitación, hay una fuerza gravitacional, hay unas masas, hay una serie de fuerzas que ejercen control hipotético, ¿sí? Sobre el cometa. Es decir, que esperamos que el cometa se comporte de cierta manera de acuerdo a las leyes que tenemos. Pero resulta que si corrige su trayectoria, entonces está saliendo de esas leyes, por lo tanto hay una fuerza que interviene sobre él y cambia su estado. ¿Sí ven? Entonces, ahí podemos observar claramente cómo hay un nuevo elemento que está interviniendo. Entonces, desde la física podemos también dar respuesta y decir, ok, entonces, no se está comportando como un meteorito, ¿sí? No se está comportando como un asteroide, como un elemento natural, sino que se está comportando como algo artificial porque no se observa ningún elemento natural que intervenga en su trayectoria. Por el contrario, está solo, en un desplazamiento solo, el I-3 Atlas, y resulta que tiene perdón un momento, que tiene un cambio de trayectoria. Al tener un cambio de trayectoria, este cuerpo, entonces hay un elemento que está ejerciendo sobre él fuerza que le permite cambiar de trayectoria. ¿Qué puede ser esto? Un motor, ¿sí? Un motor podría ser, o alguna sustancia que desconocemos y que pueda ejercer esta, esta situación. Palabras más, palabras menos. En conclusión, eh, para poder cambiar su estado de un movimiento uniforme rectilíneo o un movimiento uniforme, tendríamos que tener una fuerza externa que haga que cambie su estado. La inercia mecánica obedece, cuando no se puede alterar el estado del movimiento. Entonces, ahí definimos inercia mecánica. Obedece cuando no se puede alterar el estado del movimiento o el reposo de un cuerpo, ¿sí? No se puede alterar ni el movimiento ni el reposo. Se llama inercia mecánica. La inercia térmica, es decir, de calor, ¿sí? Decir que obedece a un cambio térmico, que puede ser calor o frío, es cuando un cuerpo resiste un cambio en su temperatura, ¿sí? Y está en contacto con otros cuerpos al ser sometido a calentamiento. Este puede ser calentamiento o enfriamiento, cualquiera de los dos elementos. Y entonces aquí vemos diferentes ejemplos, ¿no? La bola en reposo, la bola donde ejercen dos fuerzas distintas, ¿sí? Dos personas haciendo fuerzas contrarias. Entonces las fuerzas contrarias se anulan, se mantiene en la misma posición y donde tenemos una fuerza que está ejerciendo sobre la bola, por lo tanto, sobre la esfera, perdón, y se moverá, ¿sí? Aquí tenemos el ejemplo también de la esfera del balón en reposo, cuando un elemento externo altera ese reposo, genera movimiento, genera impulso y por último, pues entra en la red, ¿no? Bien, aquí vamos a ver el video de conceptos básicos. Peso, masa y peso es igual a masa por gravedad. Vamos a ver el video. La ciencia de las cosas. Conceptos básicos. La fuerza de la gravedad es la fuerza que ejerce la Tierra sobre los cuerpos que están cerca o sobre ella. Esto también aplica para los cuerpos celestes en el universo. Cada fuerza en cada astro es diferente. ¿Por qué la fuerza de la gravedad de cada planeta es diferente? El peso es directamente proporcional a la multiplicación de la masa por la aceleración de la gravedad. P igual a m por g. Para el caso de la Tierra, el valor de g es 9.8 metros sobre segundo cuadrado. La masa
Depende de la cantidad de materia o sustancia contenida en un cuerpo. La fuerza normal es la fuerza de reacción que ejerce la superficie de contacto con el cuerpo y es igual, pero en sentido contrario al peso del objeto. Tensión es la fuerza opuesta a la que se somete un cuerpo. Fuerza de roce estático y fuerza de roce cinético son las fuerzas que existen entre dos superficies en contacto. La torsión es la fuerza encargada de hacer que un cuerpo gire. Bueno, bien. Entonces podemos ver que hay diferentes tipos de fuerza, ¿sí? Y en este tema de la gravedad, por ejemplo, podemos ver de que la gravedad es diferente de acuerdo a la masa, ¿sí? Por ejemplo, en Marte la gravedad es distinta, en la Tierra la gravedad es distinta, Mercurio la gravedad es distinta. En cada planeta tiene su, digamos, su propia gravedad que está determinada también por su masa, ¿sí? La masa de estos planetas afecta la gravedad. Bueno, miremos acá. Tenemos aquí que la fuerza de gravedad, peso, es la fuerza que ejerce la Tierra sobre los cuerpos que están cerca o sobre él o sobre ella. Eso también aplica para los cuerpos celestes en el universo. Cada fuerza en cada astro es diferente. Exacto, aquí nos confirma. Porque la fuerza de gravedad de cada planeta es diferente. ¿Sí? Muy bien. Peso. Entonces tenemos que el peso es directamente proporcional a la multiplicación de la masa por la aceleración de la gravedad, por gravedad. Para el caso de la Tierra, el valor es 9.8 metros segundos al cuadrado. Sí, esa es la valor. Y esto sería un valor constante. Masa depende de la cantidad de materia o sustancia contenida en un cuerpo. Y el ejemplo es que tenemos una masa con la manzana completa. La manzana completa representa un valor en masa, ¿sí? Y ese valor en masa se ve alterado si mordemos la manzana. Si mordemos la manzana y le quitamos un pedazo, esta masa se reduce. Tenemos ahora la fuerza normal, identificado por N, es la fuerza que ejerce la superficie de contacto con el cuerpo y es igual, pero en sentido contrario al peso del objeto. Perdón un momento. La fuerza de reacción, la fuerza normal es la fuerza de reacción que ejerce la superficie de contacto con el cuerpo y es igual, pero en sentido contrario al peso del objeto. Bien, el roce definitivamente con la superficie es, digamos, un elemento muy importante que creemos muchas veces incluso que no tiene relativamente importancia. Y el mejor ejemplo que podemos ver es cuando un proyectil entra a la Tierra, ¿sí? Cuando entra a la Tierra tiene ciertas fuerzas que protegen la Tierra, ¿sí? Esas fuerzas, digamos, se oponen al ingreso de estos elementos y genera un rozamiento. Ese rozamiento genera calor por la fuerza que se está ejerciendo sobre él y aparentemente no es visible, pero sí existe. Existe una superficie con la cual está teniendo contacto ese asteroide, ese elemento, al ingresar al planeta. Por eso se ve que se prenda, que se encienda, porque genera calor esa fuerza. Son fuerzas contrarias. Tensión es la fuerza opuesta
a la que se somete un cuerpo. Claramente la tensión es la fuerza que se somete a un cuerpo, una fuerza contraria, porque de forma intrínseca, es decir, que en su momento de reposo hay una fuerza que está de manera constante sobre el objeto. Ejemplo, el resorte. El resorte es un ejemplo. El resorte tiene una tensión que se genera al momento de que lo estiramos. Al momento de estirarlo, este ejerce una fuerza contraria a la que se está haciendo al momento de estirarlo. Y esto es lo que conocemos como tensión. Hay una tensión, ¿sí? En el caso de las matemáticas, es esta la tensión. Roce estático. Fuerza de roce estático. Fs. Y fuerza de roce cinético, Fk, son las fuerzas que existen entre dos superficies en contacto. La imagen es de manera ilustrativa, donde vemos dos fuerzas que ejercen contacto. La torsión. Entonces tenemos que la torsión es aquella que le permite que un cuerpo gire. Por ejemplo, la torsión la vemos en los vehículos, por ejemplo. En los vehículos al momento de girar las ruedas, ¿sí? Lo que conocemos como la dirección hidráulica para poder hacer que la, la rueda pueda girar de manera hacia la izquierda o hacia la derecha. Esa torsión que se tiene, pues inicialmente en carros mecánicos se ve que hay que hacer una fuerza bastante fuerte para lograr que podamos cambiar el rumbo. Cuando utilizamos, por el contrario, una una dirección electroasistida o una dirección diferente, ¿sí? Esta utiliza otros mecanismos que hacen que esa torsión sea mucho más fuerte, ¿sí? Hacen que esa torsión sea mucho más fuerte y a través de mecanismos normalmente hidráulicos ejerce más torsión para poder cambiar la dirección hacia la izquierda o la derecha. Lo que nos transmite la dirección del carro es una fuerza mínima, la que tiene que hacer el conductor, porque toda la torsión que ejerce la dirección hidráulica, el motor hidráulico, la ejerce directamente sobre los mecanismos que cambian la dirección. Y ahí tenemos la torsión. También la torsión la tenemos, por ejemplo, cuando aflojamos un tornillo. Ahí estamos viendo una fuerza de torsión. Y la fuerza de gravedad, ¿sí? La fuerza de gravedad es la que ejerce la Tierra sobre los cuerpos que están sobre ella. También aplica para cuerpos celestes, universos. Bueno, ya la vimos. Entonces aquí tenemos la primera ley de Newton, ¿sí? Aquí vemos la primera ley de Newton. Nos queda entonces claro que hay unos elementos que están presentes y que nos permiten, de cierta manera, tener unos valores para hacer cálculos frente a estas leyes, ¿sí? Entonces vamos a ver la segunda ley de Newton. La segunda ley de Newton dice que la segunda ley de Newton indica que la causa de la aceleración se debe a la fuerza neta que se aplica. Fuerza neta, ¿sí? Entonces, la causa de la aceleración, entonces aquí vemos un nuevo elemento, que es la aceleración. No lo habíamos visto antes en la primera ley de Newton. Es decir, la primera ley de Newton no tiene la aceleración. No importa en cuanto a su incidencia, ¿sí? Aquellas que no tienen ningún tipo de incidencia con las que tienen incidencia externa. Entonces aquí hablamos ya de la aceleración, que es un nuevo componente, ¿sí? Un nuevo elemento entra en la teoría. Y dice que
La segunda ley de Newton indica que la causa de la aceleración se debe a la fuerza neta que se aplique. A continuación se describe la es masa por aceleración. Entonces, fuerza es masa por aceleración. Y nos da el ejemplo de estos gigantes elefantes para darnos un ejemplo de lo que implica la fuerza. Entonces, cuando queremos dimensionar la fuerza, imagínense el peso que tiene un elefante. Un elefante puede estar por ahí por el orden de unas 1 o 2 toneladas, diría yo. Puede estar más o menos 2 toneladas. No sé si exactamente sea el peso de una. Ahora imagínense un peso de 2 toneladas a una velocidad X, ¿sí? Eso sería la fuerza, ¿sí? La multiplicación de estos dos elementos. Esa es la fuerza que tendría este proceso, ¿sí? Aceleración y masa están presentes para poder hablar de la fuerza. Entonces vamos a ver equilibrio dinámico. ¿De qué nos trata el equilibrio dinámico? En las personas es la capacidad de permanecer erguido, ¿sí? Hace el ejemplo de las personas. Y estable mientras realiza movimiento o acciones. Yo creo que la acción más típica es la de valoración de prueba de alcoholismo que vemos en algunas series de televisión y que vemos que los policías de Estados Unidos lo aplican. Y es ese equilibrio dinámico. El equilibrio dinámico donde te ponen a hacer la figura del pie cruzado, ¿sí? El pie cruzado haciendo la forma del número 4, ¿sí? Entonces, es una forma de verificar el grado de equilibrio que tiene la persona, el ser humano en ese momento. Que si está sometido a una situación de alcohol y demás, pues va a perder el equilibrio de una manera diferente a si no estuviera bajo el efecto del alcohol. Tendría mayor equilibrio, ¿sí? Entonces, esto se logra variando su punto de gravedad, ¿sí? Entonces, claramente, ¿por qué decimos que se logra variando su punto de gravedad? ¿Sí? Establece mientras se realiza movimiento o acciones. Esto se logra variando su punto de gravedad. Claro, cuando estamos posicionados sobre los dos pies, tenemos un punto de gravedad medio, ¿sí? Pero al quitar uno de los pies, si no hacemos un ajuste en el punto de gravedad, en ese lugar, pues claramente nos balancearemos hacia un lado diferente. Entonces, el punto de gravedad se ve modificado en el momento que utilizamos un solo pie. Visto de otro modo, es que un cuerpo mantenga una posición estable ante las fuerzas que actúan sobre él. Sí, claramente, hay fuerzas que actúan sobre él. La fuerza, la forma de hacer que esto ocurra es que intervengan procesos opuestos con la misma magnitud. Es decir, que de cierta manera compensamos las fuerzas que se están ejerciendo por parte del cuerpo al perder el equilibrio. Y lo que buscamos es contrarrestar esas fuerzas a través de aplicar fuerza directamente en el cuerpo sobre esas magnitudes que están ejerciendo fuerza en el cuerpo. Es decir, hacer fuerzas contrarias para que se cancelen, se anulen y mantengamos el equilibrio. Eso básicamente sería el equilibrio. Es decir, que la suma de sus componentes XY de las fuerzas que actúan en el objeto deben ser iguales a 0. Exacto. Aquí no lo confirma. Buscamos que se anulen esas magnitudes, esas fuerzas. Existe equilibrio estático cuando las fuerzas que actúan sobre el cuerpo se encuentran balanceadas. Existe
Equilibrio estático, cuando las fuerzas que actúan sobre el cuerpo se encuentran balanceadas. Bueno, muy bien. Entonces, aquí vemos un nuevo elemento en la segunda ley de Newton. Nuestro elemento en la aceleración. ¿Sí? En nuestra segunda ley de Newton. Y vamos a pasar a la tercera ley de Newton. Tercera ley de Newton. La tercera ley de Newton se refiere a la acción y reacción. Repito, la tercera ley de Newton se refiere a la acción, se refiere a la de acción y reacción. Indica que si un objeto A aplica una fuerza a un cuerpo B, este aplica la misma fuerza, pero en sentido contrario a dicho objeto A. La expresión matemática es la fuerza que A ejerce sobre B, fuerza de A por B, es igual, pero negativa a la fuerza que B ejerce sobre A. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque A está en reposo. ¿Sí? Recuerden, A está en reposo. Perdón, porque B está en reposo. Qué pena. Porque B está en reposo. ¿Sí? Entonces, A ejerce una fuerza sobre B, pero claramente el objeto B está en reposo y al estar en reposo, ejercería una fuerza negativa. ¿Por qué? Porque eh, ejerce una fuerza contraria, ¿sí? Esta está impidiendo el movimiento. Esta está generando una magnitud contraria a la fuerza que está ejerciendo A. El objeto B se opone, ¿sí? Él está en reposo y él se opone. Él se opone a esa fuerza que se está ejerciendo. Que la fuerza que ejerce B tendría que ser muy superior a su masa para poder que ésta pueda ser movida, ¿no? Entonces aquí nos dan ejemplos de cómo funciona esa acción-reacción sobre las masas. Dice, inercia rotacional de los cuerpos sólidos. Es un valor escalar y describe la propiedad que tienen los objetos de poder girar alrededor de un eje determinado. Sí, entonces, cuando de pronto nosotros estamos en el parque, no sé si han visto que en el parque hay una de las máquinas, tiene un cilindro que da vueltas y uno se puede subir sobre él y caminar sobre él. Pero claramente este también gira, ¿no? Este también gira. Ese es el ejemplo que podemos aplicar a la inercia rotacional de los cuerpos sólidos. Repito, es un valor escalar, es decir, que tiene una escala y describe la propiedad que tienen los objetos de poder girar alrededor de un eje determinado. En el ejemplo de la máquina de los parques, pues efectivamente el cilindro está sobre un eje, ¿sí? Y sobre ese eje gira, ¿sí? Ese es el principio también que tiene, por ejemplo, la bicicleta, que tienen las llantas de los carros, que estos giran sobre un eje. Si no tuviera el eje, pues digamos que de cierta manera es prácticamente, entre comillas, imposible que gire, aunque es posible con una fuerza electromagnética. Podemos lograr reemplazar ese eje, ¿sí? Pero bueno, eso es otro tema. El caso es que ese cilindro gira sobre un eje y esa rotación la llamamos una inercia rotacional, ¿sí? Inercia rotacional. También indica que la dificultad que tienen los cuerpos de cambiar su velocidad de rotación. La inercia rotacional I indica que cuando la masa se aleja del eje de rotación, es más fácil de cambiar su velocidad, ¿sí?
La inercia rotacional es directamente proporcional a la masa por el radio del objeto. Ya aquí tenemos un nuevo elemento, que es el radio del objeto. Entonces, esa inercia rotacional es directamente proporcional a la masa por el radio del objeto. Es decir, que el radio va a incidir sobre la rotación, ¿sí? Es lo que nos está dando a entender, que esa inercia, ¿sí? Esa rotación, inercia rotacional, se va a ver afectada por el radio del objeto. La relación de la inercia rotacional y la segunda ley de Newton se deben a que el movimiento ejerce una fuerza denominada tangencial y se debe a la aceleración tangencial por la masa del objeto. Claro, cuando nosotros nos subimos encima de la máquina, ¿sí? Podemos ver de que hay un desplazamiento y ese desplazamiento no es rectilíneo, sino que es tangencial. Es decir que está directamente relacionado con la circunferencia, ¿sí? Está directamente relacionado con la circunferencia. Entonces, ese giro está relacionado con esa circunferencia, por lo tanto, tenemos que hablar de la tangente de esa circunferencia, que sería el movimiento, ¿sí? El movimiento estaría directamente proporcional a esa tangente. Y la rotación se relaciona con la segunda ley de Newton porque tenemos el componente, recuerden, de la aceleración, ¿sí? Hay una aceleración que está dada por un elemento ajeno que hace que con una magnitud salgamos del reposo, ¿sí? O el movimiento rectilíneo sin aceleración y este se vea afectado y ahí estaríamos en la segunda ley de Newton con la aceleración. Y esa aceleración está determinada en esa tangente, porque ese cilindro gira, claramente es un cilindro, es una circunferencia y esta tiene de manera tangente la fuerza que se ejerce sobre ella. Bien, pasemos al equilibrio rotacional. El equilibrio rotacional indica que no existe una fuerza o tendencia para que un objeto se mueva o registre cambios, similar a la primera ley de Newton. ¿Sí? La primera ley de Newton nos habla del reposo, nos habla del movimiento rectilíneo, es decir, aquel donde no hay aceleración, ausencia de aceleración. ¿Sí? Y aquí el equilibrio rotacional nos habla de que indica que no existe una fuerza o tendencia para que un objeto se mueva o registre cambios. ¿Sí? Es decir, que se mantenga en reposo. Similar a la primera ley de Newton. Si no hay fuerza que actúe sobre un cuerpo que se dice que hay equilibrio, o del que se dice que está en equilibrio, si no hay fuerza que actúe sobre un cuerpo, se dice que hay equilibrio. Entonces, hablamos de equilibrio cuando no hay fuerza externa que incida recuerden que esa ley es donde hay ausencia de algún fenómeno que permita que se rompa el reposo, ¿sí? Entonces, para el caso de rotación, se aplica el mismo principio, solo que en este caso no hay fuerza que lo haga girar, es decir, que no hay torsión. Es de tener en cuenta que si un objeto está en reposo, no es necesariamente porque no estén actuando fuerzas sobre él. Recuerden que eso no es así. Pueden haber fuerzas contrarias que hagan que efectivamente esté en reposo, pero es porque se están anulando las fuerzas. De allí que nos haga la claridad el texto en decir que es de tener en cuenta, ¿sí? Es de tener en cuenta que si un objeto está en reposo, no es necesariamente
¿sí? Miren, no es necesariamente porque no están actuando fuerzas sobre él. Ya sabemos que hay fuerzas contrarias que se anulan. Entonces vemos el cuerpo en reposo, pero es porque se están anulando. Ya que pueden estar haciendo fuerzas de manera balanceadas. Bien. Ley de gravitación universal, una de las leyes más importantes de Newton. Esta es la ley de Newton. Esta ley de Newton relaciona la fuerza de gravedad con el peso. Fuerza de gravedad con el peso. Ya sabemos entonces que el peso está directamente relacionado con la masa, ¿no? Acuérdense que la masa tiene que ver mucho con el peso, ¿sí? El peso es directamente proporcional a la masa por la gravedad. Hablábamos al inicio que peso es igual a masa por gravedad, ¿sí? Y así determinamos peso, ¿sí? Indicando que esta depende de la fuerza con que se atraen los cuerpos a una distancia r. Ya vemos un nuevo componente, r. R en este caso es la distancia. La distancia es r, ¿sí? Entonces tenemos F mayúscula con la que vamos a determinar la fuerza, M minúscula, que sería la masa, R, que es la distancia, y G mayúscula, que es la constante gravitatoria. Normalmente en los textos los vamos a ver como G minúscula. Normalmente en las fórmulas está como G minúscula, no como G mayúscula. Regálame un momento. Bien, como G minúscula. Muy bien. Pasemos al siguiente. Eh, digamos que el apoyo de esta parte, chicos y chicas, de aquí, del material complementario, estos enlaces están directamente apuntando a la biblioteca Sena, pero está caído el servidor al cual se conecta estos, entonces toca buscarlos de cierta manera en la red. Bien. Ya aquí entramos en otro tema. Sí, correcto. Aquí entramos en otro tema. Bueno, vamos a dejar hasta allí la formación de hoy. Ya hasta allí tenemos la descripción de las 3 leyes de Newton, que es una de las actividades que debemos de hacer, ¿sí? En la próxima clase podemos profundizar sobre ella, o si tenemos algunas dudas sobre ella, podemos despejar dudas, ¿sí? Pero ya tenemos claridad sobre los conceptos principales que demandan estas leyes, ¿no? Tenemos claridad sobre que una primera ley es aquella que determina en la cual un cuerpo se encuentra en reposo o no hay fuerzas externas que incidan sobre este. Luego tenemos una segunda ley de Newton, donde ya vemos el nuevo componente, que es la aceleración. Ahí tenemos este nuevo elemento. Y la tercera ley de Newton, que es donde ya concurren las dos leyes anteriores. Ahí se materializan. Bien, vamos a dejar entonces hasta allí la formación de hoy. Vamos a abrir el espacio para dudas, preguntas, sugerencias al respecto que se tengan o aportes que se quieran dar al respecto. Levantamos la mano si queremos participar y en ese orden daremos respuesta. Muy bien, abro el espacio para los que quieran intervenir.